Aguas de Mondariz patrocina este espacio. Bueno, buenos días, estamos con José Ángel Abraldes, que es el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE desde hace 22 años. Y bueno, y en España hay solo 5 centros de estas características. Yo quería preguntarle un poco para que entienda la gente cuál es el cometido de este Centro de Recursos Educativos. Pues como decías, hay 5 centros de recursos educativos en España, el nuestro es uno de los 5, los restantes en Madrid, Barcelona, Sevilla y Alicante, y la labor de este centro es coordinar y dirigir la educación de los estudiantes ciegos, en nuestro caso en 2 comunidades autónomas, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la Comunidad Autónoma de Asturias. La atención de los estudiantes pues, entraña desde que detectamos un bebé con discapacidad visual y empezamos a atenderlo en servicios de atención temprana, de estimulación precoz, hasta estudiantes que están acabando pues, estudios universitarios o postuniversitarios. Y el trabajo del día a día del Centro de Recursos Educativos, ¿cómo es? Y un poco también a cuántos alumnos podrían atender, un poco el volumen que tienen, ¿no? Sí, estamos atendiendo en torno a 480, 490 estudiantes en todo el ámbito de intervención, y nuestro día a día es un centro, digamos, base que está en Pontevedra, y luego 3 equipos que están en Pontevedra, en A Coruña y en Oviedo, con subsedes en poblaciones más pequeñas, ¿no? Santiago, Lugo, Orense, Gijón. Bueno, a partir de estos equipos nosotros tenemos pues, maestros, tenemos profesionales luego específicos en otras áreas de la discapacidad visual, como la rehabilitación, como la informática adaptada a personas con discapacidad visual, y nuestros profesionales lo que hacen es atender de manera itinerante a los niños en los centros escolares en los que se encuentran, con diferente intensidad en función de si son niños de educación primaria, secundaria, bachillerato. Fundamentalmente intervenimos con mucha intensidad en los más pequeños y vamos cesando la intensidad en los mayores. También la pérdida visual que puedan tener o cuando se produjo esa pérdida visual, pues también nos puede condicionar. O sea que ustedes se desplazan a los centros, como dice, supongo que asesoran a los profesores que trabajan en los centros y también ofrecen recursos, ¿no?, adaptados para que puedan cursar bien el curso, ¿no? Exacto, todos trabajamos digamos, en 3 direcciones. El alumno, adaptándole todos los materiales que precisa, que luego si quieres profundizamos sobre ello, el asesoramiento y formación a los profesionales que atienden a esos niños, o sea, formación de formadores, y luego también un apartado muy importante es la familia. La familia al final es un elemento esencial en la formación de un niño, pues, cuyos conceptos o necesidades pues a veces lógicamente la familia no las conoce, entonces es muy importante trabajar en paralelo con las familias. ¿Cómo les reciben en general los centros? Supongo que con los brazos abiertos, ¿no?, porque es una ayuda importante. ¿Y cuáles son las principales dificultades que encuentran ustedes? Bueno, la integración educativa que empezó allá por los años 80 en España, en nuestro colectivo fundamentalmente, bueno, pues esto ha evolucionado muchísimo. Indudablemente siempre es el tópico, ¿no?, queda muchísimo por hacer, pero afortunadamente hoy la entrada en un centro es muchísimo más sencilla, mucho más fácil. Los profesionales generalmente suelen tener referentes ya previos e incluso a lo mejor han tenido hasta un proceso de formación en discapacidad visual. Por lo tanto, no es algo que les suene nuevo, y eso pues de alguna manera tiene mucho terreno ya allanado. Por lo general, pues, hay que hacer una formación inicial del profesional, sobre todo intentar bueno, que comparta cualquier necesidad con nuestros profesionales, y por lo general suele ser una evolución fácil y sencilla. De hecho, yo siempre digo que cuando estás con profesores antiguos y recuerdan el caso de haber atendido a una persona con necesidad visual o otra necesidad, esa discapacidad que hayan atendido, dicen que ha sido su mejor experiencia laboral en la vida. A veces cuesta, lo nuevo cuesta, lo diferente cuesta, pero también proporciona muchísimas satisfacciones. El trabajo con una persona con discapacidad visual enriquece y la empatía que genera, pues alimenta, yo creo que mucho profesionalmente a una persona. Claro, llena mucho finalmente. Quería preguntarle, usted decía, ¿no?, también que aportan recursos educativos. Yo quería preguntar si ya existen a nivel estatal o tienen que elaborarlos ustedes o cómo es eso, ¿no? Sí,
Bueno, los recursos educativos tradicionales, fundamentalmente los libros en braille, pues los elaboramos nosotros para todos los niños. Cualquier niño que necesita un libro, la ONCE se lo va a proporcionar. Ahora estamos en una era digital, donde hay muchos libros que hechos son digitales. Y bueno, aquí nos encontramos con algún problema. Lo digital en general debe y tiene que ser accesible. Muchas veces se hacen las cosas digitales y no se piensa en la accesibilidad hasta que están hechas, y después es muy complicado rehacer. Pero bueno, lo normal es que cualquier libro PDF que se proporcione por una administración educativa, por una editorial, sea accesible para que lo pueda utilizar una persona con discapacidad. Luego hay muchos materiales que son genéricos y que son usables por una persona ciega. Nosotros andamos siempre detrás de cualquier material en relieve 3D que se pueda comercializar, estar detrás de ellos para utilizarlo, ¿no? Y luego hay otros materiales que tenemos que hacer nosotros específicamente, fundamentalmente pues una maqueta. Imaginemos, por ejemplo, la Catedral de Santiago. La Catedral de Santiago para una persona ciega es un elemento inconcebible hasta que la tocas. Entonces, cuando la tocas te haces una idea de cómo es la Catedral de Santiago. Se hacen maquetas de cosas muy significativas, ¿no? Sí, fundamentalmente de monumentos concretos, o también de pues algún elemento estándar, pues un aeropuerto, un campo eólico, un puerto, un dique. Claro. Pues ese tipo de cosas es conveniente tenerlas hechas porque para que las entienda un ciego es fundamental que las pueda tocar. Muy interesante. Y luego hablábamos del mundo digital, que es verdad que se introdujo, bueno, más o menos recientemente. Para que sea adaptado, ¿tiene que ser audiolibro? ¿Qué tipo de adaptación es la que se necesitaría? Fundamentalmente, bueno, en una arquitectura compleja a la hora de definir pues, cuando es una página web adaptada, accesible, o cuando es un documento, ¿no? Pero fundamentalmente, nosotros lo que pedimos es que, por ejemplo, todos los botones que aparecen con botón, pues, bueno, pues eso que esté etiquetado y que ponga para qué es cada botón, los enlaces, las fotografías que haya, pues que puedan tener una pequeña descripción. Se trata de que sea una pormenorizada la descripción, pero sí que tenga una aproximación. Y luego, sobre todo, que sea que lo visual, aparte de ser bonito, que sea accesible, que se pueda navegar con un revisor de pantalla. Un revisor de pantalla es un software que nos lee lo que está escrito en la pantalla. Una línea braille, que es un periférico que nos transforma en braille lo que está escrito en tinta, ¿no? Que llamamos nosotros. Está muy bien. Y quería preguntarle, bueno, pues ¿qué resultados obtienen con estos alumnos? Si todos los que quieren llegan a la universidad, o un poco cómo funcionan. Sí, mira, nosotros tenemos 1 de cada 7 estudiantes nuestros es universitario. Es una proporción, pues francamente, bastante alta. Bueno, pues lógicamente hay chicos que llegan a la universidad, otros que no llegan, pues como en el mundo real, ¿no? Nosotros sí lo que procuramos es que cualquier dificultad que tenga un estudiante, que sea la propia del estudio, que lo externo, lo que depende de ser discapacitado visual, no le influya en contra. Intentamos pues trabajar todo lo máximo para que cada uno llegue en función de sus capacidades, en función de sus esfuerzos, ¿no? Que también son fundamentales. Y imagino también que, bueno, que las carreras, que hay algunas que son más accesibles que otras, ¿no? No sé si... Sí, fundamentalmente, por un lado accesibles, y por otro lado, sobre todo, laboralmente que tengan una salida, ¿no? Hay carreras que a lo mejor no son muy inaccesibles para que pueda ser una persona con discapacidad visual, pero su profesión posterior sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos es fundamentalmente que la gente elija estudios donde se pueda ejercer después el puesto de trabajo. Fundamentalmente, claro, todo lo que sea letras o pensamiento o tacto es pues, más ejercible que pues, una carrera pues, como puede ser medicina, donde la vista es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Y bueno, ya estoy terminando con el Centro de Recursos Educativos, que quería preguntarle también, sé que en verano dan ustedes clases de inglés, que tiene mucho éxito, quería preguntarle por eso, ¿no? ¿Quiénes vienen y un poco cómo es? Sí, nosotros en verano
nos convertimos en el centro de recursos, digamos, de la ONCE, en el sentido que hacemos unos cursos de idioma inglés hace pues 22 años, van con el siglo, y en estos cursos formamos en inglés a niños de toda España. Tenemos 3 turnos, son 3 quincenas, nos tienen pues entretenidos desde el 1 de julio hasta aproximadamente el 15 de agosto con niños en el centro, y es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora, fundamentalmente porque yo lo cuento muchas veces, los niños que hablan muy bien el inglés generalmente suelen hacer muy bien todo lo demás. Entonces pues suelen ser muy buenos músicos, muy buenos atletas, muy buenos conversadores, y al ser de sitios de diferentes puntos de España, incluso en el tercer grupo vienen también chavales de Portugal y de Italia, pues se genera pues una experiencia de compartir, de reflejar diferentes realidades, que es muy interesante. Es mucho más que inglés todo esto, ¿no? Sí. No sé si también, bueno, si hay algún intercambio, bueno, viajes o así, a raíz de esto del inglés. Sí, nosotros estamos desarrollando un intercambio con una asociación de ciegos, bueno, con la Asociación de Ciegos de Irlanda, que se llama el NCB. La hacemos cada 2 años, ahora nos ha alterado un poco toda esta situación de la pandemia, pero es muy interesante también. Además, Irlanda es un país que es muy equivalente a lo que es Galicia y Asturias, en habitantes, en pues, espacio a cubrir, y nos proporciona, yo creo que, mucha enseñanza tanto a ellos, que están muy avanzados en el apartado tecnológico, y a nosotros, que estamos quizá más avanzados en la evolución y en tener unas raíces fuertes y una experiencia grande del trabajo que desarrollamos. Quería preguntarle, bueno, ya nos queda un poco menos, bueno, ustedes nos anuncian periódicamente que hacen cursos de braille. Yo quería preguntar, bueno, pues a quién se dirigen y si la población también se apunta a esto, ¿no? Pues mira, los cursos de braille nosotros los hacemos generalmente todos los años para profesionales externos, lógicamente, y para las familias. Este año hemos tenido una primera experiencia de estas cosas que hemos aprendido todos en el periodo COVID, y hemos hecho un curso online abierto en donde se incorporaron profesionales externos, familias y también público en general. Casi todo relacionado más bien con la educación, ¿no? Pero hubo un poquito de todo. Tuvimos 240 inscritos, que decíamos, madre mía, ¿en qué lío nos hemos metido? Lo sacamos adelante, y yo creo que va a ser una acción formativa que, bueno, pues que lógicamente con un máximo que nos estará muy lejano de los 240, pero que vamos a desarrollar, porque bueno, ya le hemos perdido el miedo, y además es que es un curso que se puede dar perfectamente por esta vía, y podemos atender a muchísima gente. No sé si las empresas de todos los sectores, si incluyen el braille en sus productos. Por ejemplo, algún medicamento sí que sé que tiene, pero no sé si en general se tiene en cuenta. Sí, muy pocos. Básicamente los medicamentos, en su gran mayoría, y luego pues hay del resto de productos pues alguna muestra anecdótica. Es muy importante. Hay un vídeo que hizo nuestra organización hace unos años, que mostraba una nevera toda llena de productos blancos, donde ninguno de esos productos tenía un nombre. Entonces ibas a coger un Tetabric, no sabías si abrías leche, si abrías caldo, si abrías vino, y esa es nuestra realidad, ¿no? Claro. Realmente no es costoso, simplemente es pensarlo y hacerlo, porque realmente poner un pequeño rótulo en braille no es nada caro, y claro, la OCE más tiene un servicio que informa sobre el modo más útil, más económico. Pues queda aquí esta llamada de atención. Para cerrar el tema, le dije que ya lo habíamos cerrado, pero no, quería preguntarle el tema educativo. ¿Qué mensaje daría a los alumnos que quieren estudiar, que tienen duda, uy, voy a poder, no voy a poder, y también a la sociedad para que nos impliquemos un poco más en que esto funcione bien? No sé qué podemos... La discapacidad en general pues nos genera a todos más esfuerzo. Cualquier cosa que hagamos indudablemente nos cuesta más, y la persona que quiere estudiar tiene que ser muy consciente de que va a tener que sufrir, que el estudio es duro, y el estudio para una persona con discapacidad, que lógicamente tiene menos oportunidades, tiene todo un poquito más difícil, pues le va a costar. Pero bueno, en la vida, yo creo que la vida es una vida de retos, entonces el acometer retos, acometer desafíos, siempre también tiene su parte emocionante, ¿no? Entonces sí que hay que esforzarse. Y luego la sociedad, fundamentalmente, yo creo que lo que le diría es que pregunten, que siempre pregunten antes de hacer, antes de ayudar, antes de colaborar,
que tengan curiosidad, que nosotros estamos encantados de dar respuestas cuando nos preguntan, que no somos gente que vivamos para adentro, sino que vivimos para afuera, tenemos que vivir para afuera, tenemos que salir a la sociedad, tenemos que ser vistos, ¿no? Yo siempre comento que se ven mucho más ciegos en España en las calles que en otros países del mundo, y esto pasa por algo. Entonces hay que bueno, pues, presentarnos, enseñar, mostrar, responder, y la sociedad que nos pregunte, que crea en las personas con discapacidad, porque estamos acostumbrados a esforzarnos por todo. Muy bien, muy interesante. Tengo un par de cuestiones más, aprovechando que está usted aquí, que es sobre las barreras, porque ahora las ciudades se construyen a base de plataformas únicas que comparten vehículos y peatones, y no sé si esto tiene en cuenta a las personas con discapacidad visual, si es problemático para ustedes. Sí, la verdad que las plataformas únicas son altamente problemáticas para nosotros. Un espacio de convivencia entre vehículos y peatones pues es complejo para una persona ciega, y luego las plataformas únicas se convierten muchas veces en aparcamientos espontáneos o estacionamientos espontáneos de coches. Entonces, para nosotros, si no están delimitadas los espacios de paso y además no son respetados esos espacios delimitados, pues francamente es complicado, incómodo y, lo que es peor, peligroso. Peligroso porque a veces te puedes dar un mal golpe. Entonces es conveniente que antes de hacerse, que se pregunte, porque bueno, hay soluciones para que sean más accesibles, pero que hay que concebirlas antes de hacerlas, no concebir las soluciones después de hacerlas. Pues nada, queda también esta llamada de atención a los alcaldes para cuando construyan la ciudad que les consulten este tipo de cosas. Y quería ya terminar preguntándole pues, por la autonomía personal en el apartado doméstico y en el digital. ¿Qué necesidades destacaría en esta materia? Pues tengo dos ejemplos pues, que hemos estado comentando estos días pues, entre compañeros, ¿no? Que nos venía ocurriendo muchísimo. Bueno, uno que no comenté antes, que va un poquito relacionado con las plataformas únicas, son los semáforos sonoros, ¿no? Los semáforos sonoros son altamente importantes para una persona, para la seguridad de una persona cuando cruza una calle. Pero ya metidos en el ámbito doméstico, pues una situación que nos está costando muchísimo últimamente es comprar un electrodoméstico, porque cada vez tiene más pantallas, más botones táctiles, y en concreto un electrodoméstico que es absolutamente dificilísimo y que además es peligroso, son las vitrocerámicas. Las vitrocerámicas son todas táctiles, ya no existen con botones, y son botones que no hablan, que perfectamente podrían hablar. Y otra cosa que nos está ocurriendo mucho ahora en los comercios, que yo sí la gente que trabaja en comercio nos puede atender a esta necesidad, pues lo agradezco, es que cada vez se están implantando más el pago con tarjeta, pero los TPVs, que son pantallas que no tienen botonera. Con la botonera nosotros podemos marcar nuestro número de seguridad, pero cuando nos ponen un cristal delante no podemos marcar nuestro número de seguridad. Entonces tenemos o bien que dar nuestro número de tarjeta, lo cual no es demasiado adecuado, y la siguiente solución es bueno, pues no poder comprar directamente. Pues son cosas bastante importantes las dos que ha mencionado. Muchísimas gracias, José Ángel, por habernos contado todo esto, que creo que es muy útil para todo el mundo. Y gracias por estar con nosotros en Atlántico TV. Un placer, muchísimas gracias.